Vamos a comenzar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le voy a invitar a que una vez más hagamos un alto, ¿no? Paremos un poquito en nuestro interior, en nuestra vida. De hecho, pues ya está de alguna manera como yo usted dispuesto enfrente de un dispositivo, de una computadora, de un teléfono, de una tableta, de lo que esté utilizando. Pero en el interior hacer un alto. Otra vez, la vida está llena de cosas, ¿no? Las cuestiones familiares, ¿no? Preocupaciones concretas, las cuestiones laborales que no paran, ¿no? Que ahí siguen, que luego una a veces se las quiere llevar a la casa y de cualquier manera no terminan. También toca como darle una pausa. Las cuestiones de cualquier otra índole, política, ¿no? Ahora en México, política, ya se votó, algunos ganaron, otros perdieron, etcétera. Es mucho relajo interior, muchas cuestiones de qué va a pasar también, cierta incertidumbre. Entonces, vamos a hacer un alto, vamos a detenernos un poquito. No pretendo silenciar porque ni siquiera es posible nuestro cerebro y todas las cosas. Es con todas estas cosas que nos hacemos conscientes y entramos a la presencia de Dios. Le va a pedir que ahí en su hogar donde está, si quiere cerrar sus ojos, meramente metodológico, para profundizar un poquito en la oración. Respire profundo. Y una vez más reconocemos la presencia de Dios que siempre está, ese Dios que nunca se va, que está con nosotros en todo momento. Hoy lo reconocemos como el Dios de nuestra historia también. Ese Dios que ha caminado con nosotros, sí, también con los altos y con los bajos de nuestra vida, con los momentos de gloria, de éxito, de juventud, de logros, de sueños, de anhelos, pero también los momentos en nuestra historia de tristeza, de dolor, de sufrimiento, de dificultad, los momentos incluso de pecado, de abandono de Dios, de cuando nos apartamos ante ese Dios que siempre está, que ha caminado con nosotros en ambos momentos, en los más bonitos de nuestra vida y también en los más tristes y dolorosos o en los más difíciles. Ante ese Dios y con la historia de cada quien, entramos delante de su presencia. Señor, tú me conoces, tú me formaste, dice el profeta Jeremías, en el seno de mi madre. Tú estabas ahí y ya me conocías. Y tenías una historia completa para mí. Tenías el propósito perfecto para mí. Tú me has visto mientras he crecido, tú me has visto mientras he caminado y tú me ves ahora, como soy y como estoy, ni más ni menos. Y me ves con ojos de padre, de un padre que nos ama profundamente. Como un Dios que lo que quiere para nosotros es lo mejor, es la salvación. Así me ves hoy. Te invito a que entres a mi historia y a que pueda, mientras camino por la historia de este pueblo al que tú llamaste, profundizar en la propia historia, profundizar en la mía y aprender de esto para seguir caminando a tu encuentro, seguir caminando hacia ti, seguir caminando contigo en esta vida que a menudo es felicidad, es alegría, pero que también en ocasiones es valle de lágrimas. Quédate con nosotros esta noche, abre nuestra mente y nuestro corazón, abre nuestro entendimiento
para aprender un poco más, pero sobre todo para que lo que aprendemos vaya calando en nuestro ser y vayamos aprendiendo y vayamos haciendo nuestro, vayamos encarnando, que tu palabra, Señor, no caiga en tierra que no es fértil, que la mía sea tierra fértil, que germine, que dé fruto, fruto de vida, fruto de tu presencia, fruto de felicidad, para que podamos vivir bienaventurados mientras caminamos a la bienaventuranza. Pedimos a nuestra Madre María, a nuestra Madre del Cielo, que siga intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Ella, la que supo decir sí en la historia, la que supo confiar totalmente en Dios, aún en el momento más difícil. A ella recurrimos, sobre todo en nuestra angustia, y pedimos su intercesión. Y todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El día de hoy es introductorio. Si alcanzamos a entrar a la Biblia será una maravilla, ¿no? Pero hoy necesitamos como que mojarnos los pies un poquito, entender un par de cosas. Los que ya tomaron este curso de manera presencial o en alguna, yo lo ofrecí hace un año, exactamente, casi un año, ¿no? Lo ofrecí también por Zoom, ¿no? Todos los que se integraron a los cursos después de junio del año pasado, pues a lo mejor no lo han tomado. Los que ya lo tomaron, a mí me parece, y los que ya han tomado uno o dos cursos, un curso hasta 2 veces conmigo, o sea, el mismo curso, se darán cuenta que a veces de curso a curso, pues sale otra cosa, ¿no? Yo me agarro a leer y encuentro otra cosa y la agrego, ¿no? Y hasta a veces voy cambiando de alguna manera. O lo mismo, aunque diga lo mismo, algo nuevo sale, porque a la vida también, la vida va entrando, va cambiando y va agregándonos estas situaciones que lo que vamos estudiando tenga relevancia o cobre un nuevo swing, ¿no? Entonces, vamos a estudiar la historia de la salvación, ¿no? Es Biblia, literalmente, entonces es súper importante que tenga su Biblia, ¿no? Vamos a ir sobre ella, vamos a aprender. Hay mucha gente que empieza a estudiar la Biblia, luego que tiene un encuentro con Dios o que le empieza a llamar la atención y la abre y a veces porque no le entiende y empieza a leerla muy emocionante y a veces empiezan por Génesis y las historias de Génesis muy interesantes y las de Éxodo más o menos interesantes, pero sigue todavía como un relato de historia. Pero luego entras a Levítico y es un montón de leyes. Entonces una ley sobre otra ley, sobre otra ley. Y entonces como que, caray, ¿qué es esto? ¿No? Y ahí como nos vamos perdiendo. Empecé leyendo los evangelios y a lo mejor con el paso del tiempo o lees algunas cosas como que, caray, no entiendo. O sea, empiezo a no entender lo que se está presentando y pierdo el interés, Entonces, la finalidad de este curso, ¿no? Pues es enamorarse, que le guste, que le llame la atención la Biblia y que cuando entre a ella le empiece a entender. Es un curso introductorio, ¿no? No quiero echar las campanas al aire y decir como que va a hacerse un exégeta en esta semana usted. Pues no, pero va a aprender mucho, de verdad es un condensado va a aprender mucho delante de usted que le va a empezar a ayudar a entender muchas cosas, a darle contexto, a injertar cosas en su tiempo, en su espacio, en el propósito de Dios y abrirse el entendimiento acerca de la palabra de Dios. Entonces, el día de hoy, algunos elementos introductorios acerca de la palabra de Dios que son importantes, ¿no? Algunas cosas, los que ya han estudiado Biblia antes en su vida, les va a parecer como que, yo ya me sé eso, le va a servir de repaso, ¿no? Estoy seguro que va a aprender una o dos cosas más. A los que están participando de este curso, les vamos a mandar, algunos lo tienen, de hecho, les vamos a mandar este libro, ¿no? El libro que se llama La Biblia, una aventura diferente, que tiene como los primeros conceptos que yo les voy a presentar el día de hoy, de manera sencilla. Entonces, es un libro, es como el segundo o tercer libro que yo, José Juan, escribí, ¿no?
les vamos a mandar en formato, en PDF a todos los participantes. Entonces yo lo voy a compartir por ahí en el grupo para que todos lo tengan, todos tengan el libro, ¿no? Mucho de lo que vamos a hablar hoy está en el libro, más extendido, por supuesto, ¿no? Entonces el libro trata que de una manera fresca, sencilla y nueva, usted vaya introduciéndose al mundo de la Biblia, porque es un mundo diferente, ¿no? Entonces va a encontrar conceptos básicos, pero fundamentales, que usted no puede entrar a leer la Biblia sin de alguna manera tener claro algunas de estas cosas, como qué es la Biblia, cómo se formó la Biblia, ¿no? ¿Quién escribió la Biblia? ¿Cuándo se escribió la Biblia? El tiempo también es muy importante, ¿no? No es lo mismo un tiempo que otro tiempo, no es lo mismo antes del exilio que después del exilio, no es lo mismo 300 años que 1200 años antes de Cristo, es diferente contexto, entonces es importante que también la cronología la tengamos más o menos clara. ¿Dónde se escribió? Porque hay algunas cosas, ¿no? Mayoría, vamos a hablar de Palestina, esta región pequeñita en el Medio Oriente, pero tenemos relatos que son prestados de Babilonia, algunos de Egipto también, muy, muy interesantes, ¿no? Estas culturas milenarias, ¿no? Que también de alguna manera de ellos el pueblo judío y nosotros ahora los cristianos tomamos algunas cosas y tomaron un nuevo rumbo. ¿Cómo se escribió? ¿No? Porque la Biblia no es así como la tenemos ahora, así de bonita, ¿no? No había libros, digo, antes del siglo XV, ¿no? En Alemania con Juan Gutenberg, es que empezaron los libros y eran unas cosas así, ¿no? Enormes, ¿no? Ahora ya los tenemos todos en nuestros dispositivos, hay los que se llaman los e-books, los libros electrónicos, ¿no? Ahora hay en audio, ya ni siquiera hay libro para que lo esté viendo, lo puede oír, ¿no? Los audiolibros, etcétera, pero originalmente pues era en papiro o en papiro, ¿sí? Inicialmente, ¿no? Después pasó el pergamino. Vamos a hablar de estas cosas que son interesantes. Entonces, de eso habla este libro, ¿no? Yo se lo voy a compartir. Quien quiera después del curso dar una lectura con calma para reafirmar algunos conceptos, pues siéntase libre. Entonces, este es el librito, yo lo voy a mandar por PDF esta noche o mañana temprano para que lo tenga a la mano. Entonces, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Yo les iba a hacer un examen, pero voy a entrar, no voy a hacer examen para ver qué tanto saben de la Biblia, voy a entrar directo. Entonces, ¿qué es la Biblia? Viene de el vocablo, ¿no? Así como suena, como nos suena a nosotros, el vocablo viene del griego, ¿no? Viene del griego, con artículo es ta Biblia, así como se escucha, ¿sí? Y ta Biblia, ¿no? Está en plural, la terminación a, ta, del artículo y Biblia, del nombre, está en plural. El singular de esta palabra es biblión, termina con on, biblión en griego, ¿sí? Tom biblión sería el libro o el librito o el librillo, tiene idea como de algo no tan grande. Tom biblión quiere decir como el librito o el librillo, pero ta Biblia, ta con ta Biblia quiere decir los libros. Luego entonces, primer cosa muy importante e interesante, la Biblia no es un libro. La Biblia no es un libro, son muchos libros. Son muchos libros. Y para empezar con eso no podemos interpretarla parejo, porque tenemos muchos libros, ¿no? Y ahorita vamos a hablar, y esos libros tienen muchos géneros y subgéneros, ¿no? Etcétera. Y se escribieron en tiempos distintos, etcétera. Entonces, pero para entrar, vamos a decir, tenemos muchos libros. La Biblia, más que un libro, es una biblioteca, ¿no? Judía. Importante, la más importante que tienen ellos, ¿sí? Es un conjunto de obras, un conjunto de libritos, ¿sí? Que se consideran, o de manera concreta, no es un conjunto de libros más, no es una biblioteca más como todas las bibliotecas que tenemos. La Biblia es un libro que creemos nosotros, y aquí entra la parte de la fe, que ha sido inspirada por Dios, y que constituyen lo que hoy llamamos, y ahorita voy a entrar a explicar eso, el canon de las escrituras, es decir, la lista de libros que están en esta Biblia, en este libro, de alguna manera, los diferentes libros. Los primeros cristianos le dieron el nombre de gramata, y gramata, ¿sí? Quiere decir como los escritos,
Y quería decir los escritos por excelencia, es como los escritos entre los escritos, ¿sí? Como utilizan en el Antiguo Testamento como el cantar de los cantares, o como nosotros decimos el Señor de señores. En hebreo, el superlativo es este. En hebreo, ¿sí? Nosotros decimos como, o sea, lo más, no lo sé, el superlativo de cualquier cosa, ¿no? Bueno, mejor, óptimo, ¿no? Es el superlativo, pero estoy pensando, en hebreo, los superlativos son así. Es decir, cuando utilizas el cantar de los cantares, ahí está en superlativo. No es un cantar más entre los cantares, no quiere decir eso. Quiere decir el cantar más grande, más importante, más especial, más profundo de todos, ¿sí? El mejor, ¿sí? El óptimo, lo máximo, ¿sí? Lo máximo. Entonces, cuando nosotros decimos que Jesús es el Señor de señores, ¿sí? El Señor de señores, no es un señor entre otros señores, es el Señor, ¿sí? En la máxima expresión, ¿sí? Entonces, cada vez que escuchamos esto así, ¿no? Otra vez cantar de cantares, Señor de señores, este tipo de cosas, nos referimos a un superlativo de alguna manera. Entonces, le pusieron los primeros cristianos gramata, que eran los escritos por excelencia, ¿no? Por encima de todos los escritos, y resaltaban la veneración que sentían por estos escritos. Nos referimos al inicio de la vida cristiana, a los libros del Antiguo Testamento. Los del Nuevo iban formándose apenas, iban formándose. Le hemos dado diferentes nombres a la Biblia, ¿no? Yo aquí tengo una Biblia, tengo muchas Biblias, ¿no? De hecho, de verdad, tengo muchas Biblias. Por aquí tengo hasta unas en hebreo. Déjeme ver si alcanzo. No, más al rato traigo en hebreo, ¿no? Ahora que estoy estudiando hebreo hace poquito. La Biblia se le ha llamado de diferentes maneras. Sagrada Biblia, y el término sagrado en hebreo es kadosh, ¿no? Suena como al final con SH, ¿no? Es kadosh. Y kadosh quiere decir separado. La parte sagrada, la palabra sagrado o santo, viene del hebreo kadosh. Y quiere decir separado para. En la Biblia, cuando le decimos algo kadosh, ¿sí? Cuando le decimos algo kadosh, quiere decir que ha sido separado para Dios o para las cosas que están relacionadas con Dios. Entonces, cuando hablamos que estos son la Biblia, estos son los libros sagrados o la sagrada escritura, es como que hay escrituras y esta ha sido separada. Cuando decimos que el templo es sagrado, cuando decimos que el sacerdote es santo, cuando decimos que los vasos que utiliza el Padre son vasos santos y la vestidura son vestiduras santas o sagradas, ¿sí? Nos referimos a que han sido separadas para las cosas que se refieren a Dios, ¿no? En griego decimos Biblia ta agía, ¿no? Biblia ta agía, y Biblia ta agía en griego quiere decir libros santos, los libros santos. Y ponerlo como libros santos es otra vez por encima de los demás libros, los libros sagrados. También les llamamos sagradas letras, algunos padres de la iglesia le han llamado así. Y cuando lo utilizamos litúrgicamente le llamamos palabra de Dios. Cuando utilizamos litúrgicamente y es proclamado, decimos que es palabra de Dios, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos a la Biblia. Ahora, ¿cuántos libros, otra vez, son temas introductorios, cuántos canon de los libros? ¿Quién tiene más o menos? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿No? ¿Cuántos libros tiene? Vamos a entrar en esta parte. ¿Y por qué hay una disputa? ¿No? ¿Por qué hay una disputa? Digo, los judíos, ¿no? Pues hay como que dos corrientes entre los judíos y los agrupan de manera distinta. Para los judíos, la Biblia, los libros sagrados son 39 o 46, voy a hablar de eso, ¿no? Dependiendo de qué tipo de judío es usted. También hay como que sus subgrupos y sus ideas, pero entre nosotros los cristianos, ¿no? Los católicos y los protestantes, hay una diferencia de 7 libros, y voy a hablar de eso con calma. Es decir, las Biblias católicas tienen 7 libros que las Biblias protestantes no tienen. Y quiero aclarar esto un poquito, ¿no? Porque luego peleamos con los hermanos ellos nos acusan que nosotros tenemos de más, y luego nos leen el pasaje de Apocalipsis que dice que el que agregue una coma a esto, anatema sea, o maldito, o condenado, se va al infierno, ¿no? Y los hermanos dicen, bueno, y los católicos no agregaron una coma, agregaron 7 libros. Imagínate nomás, nos mandan más que al infierno de una. Entonces,
¿quién dice la verdad o cómo está? Le voy a explicar otra vez para que concluyamos nosotros mismos, ¿no? De cómo pasó esto. Entonces, primero, la palabra canon del griego significa medida, regla o vara. Vara como una medida, como un metro, como el metro las reglas de medios, 30 centímetros, no me acuerdo cuánto era la que nos dan las escuelas, pero vara tiene sentido como de medida. Medida probablemente es la traducción que le hace más justicia al término en griego. Entonces, medida, porque regla, ya he dicho, se puede confundir con la que llevamos a la escuela, pero es medida y tenía que ver como esto que mide y que dice como que sí es, ¿sí me explico? Como da la medida o no da la medida, va por esta idea, la medida, ¿no? Entonces, la palabra canon viene como de por ahí. Y lo utilizamos en el sentido de aquello que dio la medida, aquello que cumplió los requisitos, aquello que estuvo de acuerdo con, ¿sí? Y la medida era como, otra vez yo decía, antiguamente había personas que no sabían de medidas y estas cosas. Estoy pensando hasta carpinteros, ¿no? Que hacían muebles y que hacían muebles perfectos sin saber decimales y estas cosas. Tenían sus medidas, a veces lacitos y un nudo de un extremo y otro extremo, y esa es su medida para un tipo de mesa o alguna cosa así. Medida es como la palabra que más, porque cuando hablamos de canon, entonces nos referimos a qué lista de libros, con qué cantidad, con cuáles libros y con cuáles no, ¿sí? Estamos hablando, ¿sí? Los judíos tenían 2 cánones para el Antiguo Testamento. Los judíos, sí, tenían, y todavía hasta el día de hoy tienen, hay los que se llaman los judíos mesiánicos, o hay unos judíos que han tendido más al cristianismo y algunos que han aceptado a Jesús, hay grupos como tal, y que han asumido estos 7 libros. Y hay algunos, la mayoría, que no, que siguen con el canon más antiguo, ¿no? Que tiene solamente 39. Entonces, primera cosa que quiero decir yo, y que quede así como que sobreentendido es, yo le pregunto, ¿no? Cuando se envió como que, bueno, ¿de quién es el Antiguo Testamento? ¿De quién es el Antiguo Testamento? ¿De los católicos o de los protestantes? De los católicos o de los protestantes, ¿no? Y entonces ya alguna gente contesta que de los católicos, mayoría, ¿no? Cuando estoy en un grupo de católicos, algunos dicen que de ninguno de los dos, o de los dos, algunos dicen, ¿no? Y yo digo, no, el Antiguo Testamento, ¿no? La Biblia en el Antiguo Testamento no es de los católicos ni de los protestantes, porque los famosos 7 libros en disputa están en el Antiguo Testamento, no están en lo que se llama la literatura cristiana, ¿no? Lo que es el Nuevo Testamento, ¿sí? Sino en el Antiguo Testamento. Entonces, no son ni de los cristianos protestantes, ni son de los católicos. El Antiguo Testamento le pertenece a los judíos. Es de los judíos. Ellos los judíos, y nosotros lo heredamos de ellos, ¿sí? Tenían 2 cánones o 2 listas de libros, ¿sí? O tenían una y luego mandaban a volar esta segunda. Tenían una que se consolidó en una segunda. Y le cuento un poquito la historia. Mire, voy a decir voy a decirle cómo se llaman estos cánones y luego entro a la parte de la historia. Entonces, el canon breve o palestinense, ¿sí? Así es, son 2 cánones, el breve y el palestinense, y el largo alejandrino. Palestinense porque pues tiene su origen en Palestina, ¿no? En esta parte, en el Medio Oriente, y el alejandrino tiene su origen en Alejandría de Egipto, que fue muy famoso también, una biblioteca impresionante, un centro de formación en aquellos tiempos muy reconocido, Alejandría de Egipto, ¿no? En honor a Alejandro Magno se nombró aquella ciudad. Se cree que uno pertenecía a Palestina y el otro fue escrito, recopilado en Alejandría de Egipto de alguna manera. En hebreo, el canon breve está formado por 39 libros, y se divide en 3 grandes partes, ¿sí? Los judíos dividen toda la Biblia del Antiguo Testamento, toda la parte en 3 grandes partes. La Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. Torá quiere decir la ley, la Torá y la ley, y se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia, que nosotros le llamamos Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, 5 libros, ¿sí? Ellos le llaman la Torá, la ley,
la ley, ¿sí? El personaje principal es Moisés, y después vienen los profetas, ¿no? El profeta en hebreo es Nevi, y siempre que vea esta terminación im en hebreo, la terminación im es plural. Entonces, si Nevi es profeta, Neviim, ¿sí? Agregándole la m, ¿sí? Quiere decir los profetas. Ketuv quiere decir escrito en hebreo, Ketuv, ¿sí? Agrega Ketuvim, quiere decir los escritos. Y luego alguien, para simplificar y acordarnos de este Torah, Neviim, Ketuvim, agregan una A cada una de las primeras letras que dicen como otra vez Torah, Neviim, Ketuvim, y ponen como Tanaka, como así en esto se divide todo el Antiguo Testamento para los judíos, ¿no? Entonces, estos 39 libros se dividen en estas partes. En griego, el canon largo, entonces, el canon palestinense, el breve, fue escrito en hebreo, ¿sí? El breve en hebreo. El largo fue escrito en griego. Y está formado por 46 libros, que son estos 39 libros, ¿sí? Más 7 libros que están en lo que se llama la versión de los 70, así también se le llama a la versión larga de los 70, ¿no? Por una tradición que se creyó que fue escrita por 70 sabios. Otra vez está el número 7 o el 70, que es simbólico para los judíos, que es número perfecto, ¿no? Que es como que perfección, totalidad de alguna manera. Y cuenta con 7 libros más, ¿sí? Esta versión griega con 7 libros más: Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico, Primera y Segunda de Macabeos y Sabiduría, ¿sí? Estos 7 libros. Además, y esto es importante, algunas secciones griegas del libro de Esther no están en la Biblia protestante, y algunas secciones griegas del libro de Daniel no son llamados deuterocanónicos, y deutero quiere decir segundos, y canónicos es aceptados o que dieron la medida. Entonces, quiere decir segundos aceptados, ¿sí? Estos 7. Mire qué pasa con los judíos. Es parte de la historia, para que usted y yo decidamos de quién tiene la razón. Y bueno, no es ni para tener la razón, es para que nosotros nos quedemos tranquilos con el pueblo de Israel. Vamos a estudiar eso a través de la historia. Pasó mucha parte de esta historia, mucha parte de su historia, sometidos bajo el pueblo, bajo el dominio de varios imperios: el imperio asirio, el imperio babilónico, ¿no? De los caldeos, el imperio persa, el imperio griego, y en tiempos de Jesús el imperio romano, los grandes imperios, ¿no? del Medio Oriente, ¿no? El pueblo de Israel pasó bajo estos imperios. En el caso del tiempo, por ahí en el siglo III y el siglo II antes de Cristo, del imperio griego, cuando Grecia dominó, ¿no? Todo lo casi que era dominable en ese tiempo, Alejandro Magno, el hijo de Felipe, ¿no? El griego, conquistó, ¿no? Y es un gran conquistador. Hay una historia sobre Felipe, Alejandro Magno conquistó un territorio muy vasto, muchísimos pueblos, dominó, y después murió súper joven. Es una historia medio extraña, y dividió todo su imperio en 4 partes, con sus 4 capitanes principales, ¿no? Pero los griegos hicieron lo que se llama helenización. Otra vez, Helena es la diosa de la cultura griega, Helena, ¿no? Entonces, cuando hablamos de helenización, es cultura. Los griegos impusieron su cultura. Los griegos, cada pueblo que dominaban, imponían su cultura, su lengua, sus costumbres, hasta su fe, sus dioses. Esto es muy importante, ¿sí? Le explico esto porque Roma no hizo esto. Roma fue lo opuesto. Roma fue como que usted siga, era un imperio, ¿no? Fue el subsiguiente después de los griegos. Era un imperio así como que dejaba a los pueblos conquistados como que fueran, hablaran su idioma, celebraran sus costumbres, incluyendo las religiosas, ¿sí? Mientras ese pueblo pagara el impuesto a Roma, mire, mientras se pusiera la del Puebla, se mochara, pagara su impuesto, Roma estaba contento, ¿sí? No imponía nada. Hubo tiempos de persecución en que sí algunos emperadores hicieron algo parecido, sobre todo al imponer la imagen del emperador, como endiosar al emperador. Pero en general era como que con que paguen los impuestos y no sean revoltosos, todo el mundo sigue en paz. La famosa Pax Romana, ¿no?
Grecia, siglo III y siglo II antes de Cristo, no fue así. Grecia impuso su cultura, impuso sus costumbres, impuso su lengua, impuso su religión. Entonces, a los que profesaban su fe nativa, ¿sí?, los perseguían y los mataban. Toda esta historia, parte de esta historia está, por supuesto, que en el libro de Primera y Segunda de Macabeos, un poco lo encontramos en el libro de Daniel cuando lo estudiamos con calma también. Ahí encontramos esta historia de persecución y esta historia de el griego o el imperio griego que domina, ¿ok? Siglo III, siglo II. Les quitaron sus dioses, les quitaron sus costumbres, los obligaron, ¿no? Pusieron en el templo de Jerusalén. Esto está en el libro de los Primera y Segunda de Macabeos. Les pusieron los dioses griegos, ¿no? Quitaron sus cosas, las cosas de los judíos, y les hacían que se rindieran delante de los dioses griegos. Eso se llama helenización, ¿sí? ¿Qué pasó en este tiempo? ¿Qué pasó en este tiempo de persecución? Pues los hijos de los judíos que hablaban en hebreo y en arameo, sus lenguas nativas, estas dos, arameo más antiguo, hebreo un poquito más actual, tuvieron que aprender a hablar en griego, porque también la lengua se impuso, ¿sí? Y cuando mayoría, las generaciones nuevas bajo el dominio de Grecia, hablaban en griego, entonces se escribió, o los ancianos que tenían esta versión, la versión, ¿sí?, en hebreo, la versión en hebreo, está escrita en hebreo, el canon breve, los 39 libros, esos ya estaban escritos para este tiempo, 2 o 3 siglos antes de Cristo, ya estaban escritos y están escritos en hebreo, ¿sí? Ahora, las nuevas generaciones ya no estaban dominando el hebreo totalmente, porque hablaban ahora en griego, que era la lengua impuesta. ¿Qué hicieron los ancianos? Decidieron traducir estos 39 libros del hebreo al griego. Eso se llamó la versión de los 70. Y en este tiempo, entre el siglo III, siglo II y el I antes de Cristo, se escribieron estos libros que usted ve aquí. La mayoría de estos libros se escribieron entre el siglo III y el siglo I antes de Cristo. Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico, Primera y Segunda de Macabeos y Sabiduría, ¿sí? Y estas partes de Esther y Daniel se escribieron en ese tiempo. ¿En qué lengua se escribieron en ese tiempo? En griego, era la lengua que se hablaba más. ¿Por qué se hizo la traducción? Porque la gente hablaba en griego. Mire, yo tengo que confesarles, y esto no es como que me siento yo orgulloso. Yo, José Juan, no me siento orgulloso de esto que voy a comentarles. Yo no voy a misa ahora en inglés, ¿no? Y digo, hablo español. Español es mi primer lengua, amo mi lengua, me encanta ir a misa en español, pero yo voy a misa en inglés porque mis hijos no entienden bien el español. Entonces, cuando van a misa, ¿no?, hablan un español medio mocho. Esta es culpa mía. Mea culpa, es mía, ¿sí? No les hablamos, o sí les hablamos, pero les permitimos como que no les forzamos a que hablaran español, no les forzamos, no le echamos más ganas, Alba y yo, a esa parte. Entonces, sí entienden español, sí pueden contestar algunas cosas, pero hacer una conversación corrida se les traba. Ir a misa, ¿sí? Cuando van a misa en español se pierden algunas partes. Cuando van en inglés entienden todo, contestan todo, cantan, no saben todo lo que está pasando. Entonces terminamos yendo Alba y yo en inglés, aunque yo, José Juan, prefiero ir en español. Yo, José Juan, del padre Chuy, un padre aquí de Houston, por allá de Monterrey, el padre Chuy dice que para pelear y para orar, discutir y para orar no hay como la lengua de uno, entonces, y para orar, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿por qué pongo este ejemplo? Bueno, los hijos de los judíos hablaban en griego. Se tuvo que traducir la Biblia, ¿sí? Y eso es lo que se llamó la Biblia de los 70, ¿sí? O la Septuaginta, ¿no? Septuaginta o Biblia de los 70 era los 39 libros traducidos más los 7 libros que se escribieron en este periodo de dominación griega, que fueron escritos en griego. Quiero que entienda esto, ¿ok? Así fue. Esto es importante. Ahora, ¿qué pasó? En el año 70, Roma destruye Jerusalén, ¿sí?
el hijo del emperador en turno, Tito, ¿no? Que era el capitán del ejército, que después será emperador él mismo, ¿sí? Sitia la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Por mucho tiempo y después la destruye literalmente el templo y todo lo que existía y mata a muchos judíos, desaparece mayoría de los grupos religiosos judíos, solamente sobreviven un grupo pequeño de fariseos, ¿no? Que algunos años más tarde se reúnen, por el año 85 después de Cristo, se reúnen en una ciudad al norte de Palestina que se llamaba Yabnia, y en Yabnia, ¿no? Se ponen así como a discernir, a analizar, a cuestionar, ¿por qué o sea, ya no tenemos templo? ¿Sí? Que para el judío es terrible y lleva 2000 años sin templo, para el judío es terrible, ¿sí? El templo, y le recuerdo, el templo simboliza la presencia de Dios en medio del pueblo, ¿no? Entonces, algunos, de hecho, por ejemplo, cuando lo destruyeron en Babilonia era como, no hay templo, no hay Dios, pensaban que ya no, o sea, Dios nos abandonó, ¿sí? Entonces, es muy importante, no hay templo, lo destruye, el segundo templo, ¿no? Lo destruye Tito, ¿no? En fin, estos judíos en Yabnia se empiezan a preguntar ¿por qué nos quedamos sin templo? ¿Por qué nos quedamos sin nada? ¿Qué pasó? Y concluyen, y yo digo así muy términos del Chavo del Ocho, concluyen, ¿no? Que la desgracia les vino a ellos, la desgracia al pueblo de Israel les vino porque se juntaron con la chusma. Se juntaron con la chusma, ¿sí? Entonces fue como que nos juntamos con ellos, aprendimos su lengua, aprendimos sus costumbres, ¿no? Nos apartamos de Dios. Claro que nos iba a ir mal. Esa fue su conclusión, ¿no? Nos iba a ir mal. Entonces, por eso nos cayó la desgracia. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué dijeron estos judíos, por ahí en el año 85, 90, en Yabnia? ¿Qué dijeron este grupito de fariseos? Pues a volar todo lo que huela a griego o a romano o otra cultura que no sea la nuestra. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron a volar la versión de los 70. Mandaron a volar. O sea, fuera. No nos va a servir la versión de los 70. En griego, huele a griego. Entonces, regresaron y se quedaron con los famosos 39 libros. Aunque en tiempos de Jesús, en tiempos de Jesús, ambas, tanto la versión breve como la versión larga, se leían. En la sinagoga se leían las dos. De hecho, yo creo que en tiempos de Jesús se leía más el canon largo, porque la lengua común en el siglo I era griego. Por este tiempo que se impuso, entonces la lengua común era el griego, ¿sí? Ni siquiera el hebreo, era el griego, era como que la lengua que se hablaba en todo el imperio. Ni el latín, que era la lengua de los romanos, tampoco era, porque ellos no imponían nada. Era el griego que prevaleció después de los siglos de dominio griego. Entonces, en tiempos de Jesús, algunos de los manuscritos probablemente que abrió Jesús en las sinagogas estaban en griego. Jesús hablaba griego, hablaba hebreo, por supuesto, hablaba arameo, pero hablaba griego, que era como que la lengua común, la lengua pública, la lengua de los negocios. Entonces, Jesús compartía eso, pero este grupito de judíos pues lo mandó a volar. Después Lutero en el siglo XVI, cuando este monje agustino alemán se separa de la iglesia, ¿no? Cuando se separa de la iglesia, ¿no? Cuando se separa de la iglesia, entonces empieza, digo, unas cosas eran como que válidas por las que reclamaba, y una de las cosas que también le rascó de más fue la cuestión de la escritura. Y él se quedó con el canon breve, también quería echar algunos de los Nuevos Testamentos, pero finalmente la Biblia protestante tiene los 27, ¿no? Y se quedó con los 39 libros, y estos famosos 7 libros, que era más bien una decisión de los judíos, también se asumió entre los protestantes. Ahora, mi pregunta para cerrar este paréntesis, ¿no? Que hice aquí de los famosos 7 libros es... la idea, la determinación, la lógica de los judíos de finales del siglo I, ¿no? Estos en Yabnia fue como que, como nos revolvimos con ellos, entonces Dios ya no, o sea, esos no son válidos. Como que Dios no habla en griego, por decir alguna cosa loca, como Dios no habla en griego, ¿no? No habla en griego, entonces, pues los quitemos. Pero en realidad, cuando analizas los demás escritos, cuando estuvieron bajo el dominio persa, los libros que se escribieron en el tiempo de los persas tienen cierta influencia persa. Cuando se escribieron los libros en tiempos del dominio babilónico, también tenemos algunas cosas que... Entonces, al final tendrían los judíos, si fueran honestos, mandar a volar más de 7 libros. Pero bueno, en fin,
Yo, José Juan, creo que Dios le siguió hablando al pueblo bajo las circunstancias y acompañándolo y manifestándose y revelándose al pueblo bajo las circunstancias que padecieron o que vivieron, incluso bajo el dominio griego. Sí, los acompañó siempre, como que Dios no se alejó de ellos, ¿no? Entonces Dios habló en griego, por supuesto que habló en griego cuando ellos hablaban griego. A mí me parece que no tiene sentido mandar a volar, porque ese es el raciocinio de los judíos, ¿sí? Ya después lo de Lutero es más berrinche que raciocinio, honestamente, ¿sí? Desde este pleito a veces con los problemas de ustedes tienen de más, ni siquiera es nuestro entre los cristianos, ¿eh? Es judío, lo heredamos de ello, y a mí, José Juan, me parece que la versión larga, con los 46 libros, los 39 completos traducidos del griego, ¿sí? Más los 7 que se escribieron en esta temporada son revelación de Dios. Son revelación de Dios. Entonces se fue formando el Antiguo Testamento, ¿no? A través de los siglos. Primero en tradición oral, entonces hay muchas cosas. La Biblia tardó mucho tiempo y esto también es importante que lo entendamos, es interesante, ¿no? Había leyendas de las tribus, había leyes, había historias, había cantos, había eventos, hay cosas que pasaron otra vez. La tradición oral antiguamente tenía un valor impresionante, ¿sí? Otra vez estamos en una época ya súper moderna donde la mayoría de la gente sabe leer y escribir. Pero usted y yo, si nos regresamos, venga 50 años atrás o 60 años atrás, vamos, 60 años atrás, por allá en los 60 en Villaflores, o los 60 allá donde yo, por ejemplo, en Romita, ¿no? Yo todavía ni siquiera nacía, ¿no? Mucha gente no iba a la escuela, unos pocos iban a la escuela, unos cuantos se educaban, ¿no? Aprendían, la mayoría de los adultos, algunos sabían leer, algunos no sabían leer ni escribir, ¿no? La tasa de analfabetismo era súper alta, ¿no? A través de las últimas décadas ha ido cediendo, ha ido siendo menos, pero la tradición oral era súper rica, ¿no? Las historias familiares, los poemas, los relatos, las costumbres, las tradiciones se pasaban de los abuelos a los nietos, ¿no? De manera oral, contaban esas historias maravillosas, ¿no? Maravillosas. Entonces, tenía un gran valor. Imagínense 2000 años atrás. 2000 años atrás, pues la tradición oral era muy, muy importante. ¿Quién podía escribir 2000 años atrás? De verdad que eran bien poquitos, ¿eh? La gente que escribiera súper... Sí, hace 60 años atrás, la gente que escribiera privilegiada, hace 2000 años atrás, pues, ¡pum! O sea, mucho más, ¿sí? Mucho más. La tradición escrita viene mucho después. Entonces, lo que tenemos en la Biblia es un recopilado de muchas tradiciones orales, de historias que se contaron y recontaron y se recontaron, o sea, de muchos años, algunas de siglos, ¿sí? Y cuando se pone por escrito, ¿no? Nosotros creemos que Dios permite y se revela a través de este proceso, y tenemos lo que se llama el autor primario, que es Dios, ¿sí? Nosotros siempre decimos que la palabra es palabra de Dios, el autor primario es Dios, quien la inspira, es decir, nosotros tenemos lo que Dios quiso que tuviéramos en la palabra de Dios. El autor secundario, y esto también es importante, hace mucho énfasis a partir del Vaticano II para acá, o el agiógrafo, y aquí esto viene del griego, kadosh en hebreo es agios en griego, agios, ¿sí? Agios quiere decir santo en griego. Entonces, agiógrafo es el escritor, grafos, escritor santo, escritor sagrado, ¿sí? Escritor sagrado es aquel que Dios utiliza para comunicar. Se le llama autor secundario, ¿sí? Entonces, la Biblia, y esto es muy importante, es palabra de Dios porque está inspirada por Dios, pero es palabra de los hombres porque está escrita por hombres. Y por eso también la estudiamos. La oramos, por supuesto, porque es palabra de Dios, porque nos habla, pero la estudiamos porque también es escrita por hombres y tenemos que entender la cuestión, la historia, el momento, etcétera. Y luego está la parte espiritual, por supuesto, siempre está la parte espiritual de alguna manera. Tardó en escribir más o menos 1300 años la Biblia, más o menos 1300 años en este proceso, la parte escrita, ¿sí? Las tradiciones orales vienen de, miles de años atrás. La tradición de la creación, ¿no? Siglos y siglos, si no es que millones de años, aunque parezca raro lo que estoy diciendo. Se escribió entre el año 1200 antes de Cristo y el año 100 después de Cristo promedio. La Biblia, como usted la tiene en sus manos, tardó en escribirse un promedio de 1300 años.
1300 años, es bastante tiempo, ¿sí? Una de las primeras piezas que se escribieron fueron el canto de Débora, que aparece en el libro de los jueces. Los relatos de los reyes también se escribieron, ¿no? Era como importante. El canto de Miriam, del libro del Éxodo, también es muy viejo, ¿no? A la hora que empezaron a adaptar cosas, de cuáles fueron entre muchas cosas que tenemos, los primeros escritos, estos resaltaban de alguna manera. Los idiomas, los voy a mencionar los 3 idiomas en los que fue escrito la Biblia es hebreo, arameo y griego. Griego bíblico o griego koiné, ¿sí? Hay 2 tipos de griegos en el siglo I y antes de Cristo, en los siglos antes de Cristo. Entonces el hebreo, mayoría del Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Está relacionado, dice ahí, con el arameo, el siriaco, ¿no? Otras lenguas semitas del Medio Oriente, ¿no? Y las lenguas actuales como el amhárico y el árabe, ¿no? Tanto clásico como moderno. En hebreo se escribieron la mayoría, aparte del Antiguo Testamento, los famosos 39 libros, ¿sí? Arameo también es una lengua semita, también es una lengua del Medio Oriente, no es como más los antepasados del mundo judío, el cual está atestiguado por un periodo de casi 3000 años y que ha experimentado, ¿sí?, un sinfín de cambios gramaticales, variantes y usos. En arameo se escribieron Tobías, Judith, fragmentos de Esdras, Daniel, Jeremías, del Génesis, por ejemplo, y antes se hablaba, yo aquí lo sigo poniendo entre comillas, del original de San Mateo. Se habló de un Evangelio de San Mateo escrito en arameo por el año 40. Mayoría de estas teorías sobre el famoso escrito del Evangelio de San Mateo en los años 40 de la época de Cristo está como descartada por mayoría de los biblistas ahora. Pero había quien decía que el Evangelio de San Mateo del Nuevo Testamento había sido escrito también en arameo. Mayoría dicen que ahora que no. Griego, bíblico, entonces mayoría los 7 libros, la traducción de los 39 y los 7 libros, más todos los del Nuevo Testamento, los 27 del Nuevo Testamento, ¿sí?, fueron escritos en griego. Le digo que ahí es donde el juicio protestante, ¿no? Estoy pensando de Lutero, que mandó a volar los 7 libros famosos que están en griego, que había mandado a volar este grupo judío, ¿no?, fariseos. No tiene sentido porque entonces aceptó los 27 del nuevo que están escritos en griego todos, ¿no? Entonces ahí no acomoda, ¿no? Es la base de la traducción de la Septuaginta, ¿no?, la de los 70, hecha en el siglo III antes de Cristo. En griego se escribió el libro de los 7 libros: Sabiduría, Primera y Segunda de Macabeos, Eclesiástico, Tobías, Judith, Baruch y partes de Esther y Daniel y todo el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué menciono lo de los idiomas? Mire, yo a veces ya cuando les he dado clases les explico algunos términos, porque cuando estudiamos Biblia es importante en un proceso de ir aprendiendo más y más, que a veces es importante que vayamos a la raíz, ¿no? Y en mis tiempos de preparatoria, me parece que ya nos enseña, ¿no? Pero en mis tiempos de preparatoria, no sé, nada más en el seminario, se enseñaban raíces griegas y latinas, ¿no? Porque nuestra lengua, el español pues es una lengua greco-latina, ¿no? Greco-latina, lenguas romances, ¿no? Entonces, para entender algunas palabras, había que ir a las raíces griegas o latinas de la palabra. Entonces, para aprender y entender la Biblia, en ocasiones hay que ir a la lengua original. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se traducen. Hay cosas que ya no hay palabras, que son más ideas que palabras. Yo, ¿no? Cuando digo, por ejemplo, el término de hablar de Dios, Dios habló, Dios dijo Dios haya luz, este término, la palabra en hebreo es davar, y davar es no nada más hablar, es hablar y que suceda lo que hablas, es un hablar que crea, y eso solamente se atribuye a Dios, ¿no? Entonces, davar, no, como nomás decimos como Dios dijo, pero en realidad davar quiere decir como que esta palabra que sale de Dios y que cuando Dios habla algo sucede, o sucede lo que él habla de alguna manera. Hay otros términos, ¿no? El término, por ejemplo, testamento que utilizamos de Antiguo, Nuevo Testamento, que no es la mejor traducción, ¿no? Testamento, en español nuestro, testamento, viene del latín
testamentum, su predecesor, palabra predecesora en latín es testamentum, muy parecido todavía, y que tiene que ver como con un contrato, ¿no? Un contrato escrito de acuerdos, de legado, alguna cosa. Ahí ya está muy cerca la definición que nosotros tenemos de testamento, pero esta vino del griego, testamentum vino del griego diateke, diateke. Y diateke era un acuerdo entre dos partes, ¿no? Entre dos partes sobre alguna cosa en específico. Ya tenía idea de contrato de alguna manera, pero era como más profundo que un contrato nada más. Diateke, diateke. Pero diateke, entonces testamentum, diateke, diateke en hebreo, ¿sí? Diateke en hebreo quiere decir verit, verit. Y verit en hebreo es alianza, pacto de soberanía. Y ya no tiene nada que ver con testamento, como nosotros lo entendemos. Testamento, nosotros entendemos testamento como cuando tú heredas algo a alguien, es el escrito legal sobre a quién van a pasar tus bienes, es el testamento. Testamento, berit en hebreo, es un pacto de soberanía, es un acuerdo que no se puede romper, es alianza, es mucho más profundo. En la traducción a veces vamos perdiendo sentido, vamos perdiendo algunos. Entonces, yo menciono acá las lenguas y es importante que sepamos de estas porque no porque ustedes van a aprender arameo, hebreo y griego, ¿no? Quién sabe, a lo mejor algunos de ustedes, por supuesto, pero porque es importante que entendamos que a veces lo que traducimos es mucho más profundo, ¿no? Mucho más profundo. En griego también es maravillosa la lengua, es muy distinta también a la nuestra y también hay cosas que no se terminan de traducir, que la idea es mucho más amplia. El tiempo del verbo tiene otras connotaciones a los tiempos del verbo a veces nuestros. Entonces, importante esto de las lenguas, importante esto de las lenguas. La cronología, lo que ya había mencionado, es importante que ubiquemos en el tiempo los eventos, los sucesos y los acontecimientos, porque entonces tienen sentido. Cuando usted saca o no sabe cuándo pasó y cómo pasó y qué estaba sucediendo, entonces no entiende, ¿sí? No entiende las cosas, ¿no? Yo me acuerdo que una vez estábamos haciendo las mañanitas en una parroquia que la hacemos por primera vez aquí en Estados Unidos, ¿no? Una pequeña comunidad hispana en una comunidad muy gringa. Estamos haciendo las mañanitas, tradicionales mañanitas guadalupanas, ¿no? Los mexicanos nos juntamos para hacer eso y bueno, los gringos vinieron, ¿no? Vinieron y les invitamos a que participaran, que fuera como que una experiencia cultural para ellos, religiosa, ¿no? Y fue como que, oye, ¿si a qué horas son las mañanitas? ¿No? No sabía ni decir bien mañanitas, así que, pues son a las 5 de la mañana. ¿Y por qué tan temprano? Pues es que es para despertar a la Virgen. ¿Y por qué la despiertan? ¿Por qué no la dejan dormir? ¿No? Me preguntaban los gringos. O sea, no entendían. No entendían, no, porque entonces culturalmente tiene su chiste, ¿no? Las mañanitas y es despertar a la persona con canciones alegres para festejarle su día. Y entre más temprano sea, pues mejor, como que para celebrar todo el día, ¿no? Entonces, cuando ubicamos en el tiempo los sucesos, van a tener mucho sentido. Yo acá puse una cronología así muy escueta, vamos a ir con unas más detalladas, ¿no? Pero Abraham vivió por ahí en el año 1800, 2000, lo del Éxodo sucedió como en el 1446, la historia de David surge alrededor del año 1000 antes de Cristo, la división de los reinos en el 930, la caída del reino del norte, estas fechas son muy importantes, voy a regresar sobre ellas, el 586, la caída del reino del sur de Judá, también muy importante, el nacimiento de Jesús, aquí lo ponen en el año 5 antes de Cristo, voy a hablar desfase, ¿no? ¿Qué no fue el año 0? ¿Qué no fue el año 3? ¿El año 6? ¿Quién dice ahí? ¿No? Voy a hablar un poquito de eso, y la muerte de Jesús en el año 30, 33 promedio, ¿no? 28, 30, 33, dependiendo de qué calendario esté usando, y luego los viajes de San Pablo entre los años 46 y 57. Entonces vamos a tener una cronología más detallada, pero quiero que entienda que otra vez la cronología es importante porque ubica